las opiniones espirituales son buenas, que todos los caminos llevan al mismo lugar. No importa la religión que tengas, que al final no importa mucho lo que creas, con tal de que seas una buena persona. Y hoy en día se habla mucho del amor y de la tolerancia de Dios, pero se esconde el tema de la santidad y de la justicia de Dios. Y como consecuencia, cuando este tema se toca en una iglesia, el tema del juicio final, de la condenación, de la separación eterna entre los salvos, entre los perdidos, la gente se incomoda y empieza a rechazar, considera que estos temas son anticuados o que por el contrario son falta de amor, son temas que no se deben predicar. Sin embargo, las escrituras, la Biblia, no cambia con las modas del tiempo. La Biblia nos enseña con mucha claridad que existe un día definitivo en que toda la humanidad será dividida de forma absoluta. En ese día, Dios quitará todas las máscaras que existen hoy día, va a revelar la verdadera condición espiritual, va a revelar lo que hay en los corazones y ya, hermanos, no habrá espacio para las apariencias, no habrá espacio para zonas intermedias, no habrá excusas humanas que valgan. Y lo más solemne de todo esto es que esta verdad no es un invento de hombres duros que quieran ser duros y ya y predicar acerca de esta verdad del juicio final, sino que esta verdad proviene de los mismos labios de Dios. Quien más predicó acerca de esta verdad fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie en la Biblia habló con tanta frecuencia, con tanta compasión al mismo tiempo del juicio que el mismo Hijo de Dios. En el pasaje que leímos al principio y en el que hoy vamos a meditar, eh, quien está hablando allí es Juan el Bautista y él presenta el ministerio de Jesús usando esa ilustración, una ilustración agrícola. Cualquier habitante de Israel en esa época, eh, es más, de cualquier persona en esa época, no solamente de Israel, de otros pueblos, entendía a la perfección aquello de lo que Jesús estaba hablando. Él hablaba del bieldo y de la era. Y en aquellos tiempos, después de que había una cosecha, que se recogía el grano, el agricultor llevaba las espigas a un terreno plano, que eso es lo que se llama era, ese terreno plano, y allí usaba un bieldo. Hoy en día un bieldo es como un tenedor, como un trinche, que es donde se recoge el trigo. En esa época era como una pala, llamaban, bueno, hoy día bieldo, en esa época también era el aventador, y la lanzaban las espigas o el grano trillado hacia el aire, y el viento de la tarde se encargaba de arrastrar la paja, o sea, quitaba la paja, porque la paja era ligera, no tenía valor, se iba, mientras que el grano de trigo caía, era pesado, entonces caía en la era, en la tierra. Y de inmediato entonces se producía esa división. Se recogía el granero, el trigo, y se llevaba al granero, lo que caía allí, y la paja que quedaba así como alrededor se amontonaba y se le prendía fuego. Y aunque el trigo y la paja hubieran crecido en el mismo campo, habían recibido la misma lluvia, habían compartido la misma tierra, en el momento de la recolección se revelaba la realidad de cada uno. Y esta figura, hermanos, nos describe el juicio final. Cristo viene a realizar una separación perfecta, una separación que va a ser pública, una separación que va a ser irreversible a lo largo de los evangelios. Jesús repitió este mismo contraste una y otra vez. Eso va a existir, hermano. Jesús habló de dos caminos. Él habló del camino ancho, del camino angosto. Él habló de dos fundamentos. Habló de la roca, habló de la arena.
Él habló de dos tipos de árboles, habló del árbol bueno, del árbol malo, y él habló de dos grupos que va a haber en el juicio final, las ovejas y los cabritos. Entonces, al estudiar el tema de hoy, nuestro propósito en esta noche, hermanos, no es que nos asustemos, sino que nos examinemos con mucha urgencia. Un médico que ama a su paciente le dice la verdad sobre su enfermedad. ¿Para qué? Para que esta persona busque la cura, para que esta persona salve su vida. Y de la misma manera Dios nos advierte en esta noche sobre el juicio final, porque nos ama, para que nosotros despertemos de muchas veces de ese letargo, de la indiferencia, para que corramos a refugiarnos en los brazos de Cristo mientras la puerta de la gracia permanece abierta. Recuerden que la Escritura dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. O sea que habrá un día en que ya no lo podremos hallar. Ahora, hermanos, aunque el mundo divide a las personas de muchas maneras, acá en esta tierra vemos que hay muchas divisiones, Dios ve solamente dos grupos espirituales. Quiero que empecemos con eso. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, tendemos a clasificar a las personas y lo hacemos, como le decía, de muchas maneras. Dividimos la sociedad por edades, por clases sociales, por títulos universitarios, por nacionalidades, partidos políticos, pero la mirada de Dios va directo al corazón y Dios borra todas las etiquetas humanas que nosotros tengamos y delante del Creador del universo solo existen dos grupos de personas, el trigo y la paja. No importa cuánto dinero tengamos, no importa qué posición ocupemos nosotros en el mundo, ante los ojos de Dios, nosotros pertenecemos a una de esas dos categorías. Pertenecemos o al trigo o pertenecemos a la paja. Ahora, ¿quién es el trigo? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de trigo? ¿O a qué se refiere esa imagen del trigo? Bueno, representa a los verdaderos creyentes. Y aquí es donde debemos prestar mucha atención, porque no significa personas perfectas, no significa personas que nunca fallan, no significa que un verdadero creyente sea una persona que no tenga luchas. El trigo representa a pecadores, pero son pecadores que un día reconocieron su necesidad, se arrepintieron de sus pecados, pusieron toda su fe en los méritos de Jesucristo para ser salvos. Reconocieron que necesitaban salvación. Son personas que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que, aunque a sus propios ojos se sienten indignas, débiles, son infinitamente preciosas para Dios, porque están cubiertas con la justicia del Hijo de Dios. Y saber esto, hermanos, nos debe llenar de una humilde esperanza, porque nos recuerda que nuestra salvación no depende de lo bueno que nosotros seamos, de lo perfecto que nosotros seamos, sino de lo bueno y misericordioso que es aquel que nos rescató para darnos vida eterna. Ahora, si ese es el trigo, ¿quién es la paja? En esta imagen que utiliza Juan el Bautista. La paja representa a todos aquellos que no tienen una fe viva en Cristo, que no han sido transformados por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque, hermanos, dentro de la paja no solo están los criminales, no solo están personas abiertamente malvadas. Algo que debemos advertir es que la paja también incluye a personas muy amables, ciudadanos ejemplares, esposos responsables, tristemente personas que asisten quizá los domingos a la iglesia, que se autodenominan ellas mismas cristianas, personas cristianas, pero sus corazones siguen amando al mundo
y siguen viviendo en rebeldía silenciosa contra Dios. Pueden tener grandes talentos, una mente brillante, respeto de la comunidad, pero si han descuidado la salvación de sus almas, para Dios son personas que están vacías, secas y sin fruto. Ahora, la Biblia es muy clara, mis amados hermanos, en que no existe una tercera clase de personas. Recordemos que en los días del diluvio, cuando las aguas del juicio cayeron sobre la tierra, allí no encontramos que hubo términos medios. O estaban a salvos dentro del arca, algunas las personas, o estaban perdidas fuera del arca. Solo dos grupos de personas, los que se salvaron y los que se perdieron. Jesús jamás en la escritura habló de un tercer camino. Solo mencionó el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida. Y no existe un camino intermedio. No existe el camino para los indecisos, no existe el camino para los simpatizantes de la fe. Y esto nos obliga a dejar nosotros de compararnos con los demás, pensando que estamos bien porque no le hacemos mal a nadie. Pero la pregunta que debemos hacernos en esta noche ante Dios es, ¿soy trigo o soy paja? ¿He nacido de nuevo? ¿Se nota mi fe de lunes a viernes y sábado y domingo? ¿Se nota mi fe en la privacidad de mi hogar? ¿Se nota mi fe en mi trabajo? ¿Se nota mi fe en mis pensamientos? ¿Se nota mi fe en todo mi contexto de vida, cuando me ven y cuando no me ven? ¿O solamente se nota mi fe los domingos en la iglesia? Y si al examinar tu corazón te das cuenta que estás viviendo como paja, es una bendición que descubras eso en esta noche, porque si lo descubres es porque todavía estás vivo y porque hay tiempo de arrepentirse. Hay tiempo de pedirle al Señor que te transforme en trigo precioso. Ahora, si Dios distingue claramente entre dos clases de personas, surge una pregunta. Hoy vemos que el trigo y la paja conviven en el mismo mundo, en los mismos lugares de trabajo, en las mismas familias quizá, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿permanecerán mezclados para siempre? Y una de las realidades más evidentes es que el trigo y la paja están completamente mezclados. En el día a día los encontramos juntos. Dios, en su asombrosa paciencia, una paciencia que no nos explicamos, permite que compartamos los mismos espacios, vivimos en los mismos barrios, y trabajamos en las mismas oficinas, compramos en las mismas tiendas, compartimos en la misma familia. Es más, muchas veces nos sentamos, trigo y paja, en las mismas bancas de la iglesia. Ahora, el Señor Jesús lo explicó en la parábola del trigo y la cizaña. Él ordena dejar que ambos crezcan juntos en el campo hasta el tiempo de la cosecha. Por eso a los seres humanos nos cuesta tanto distinguir quién es quién, porque nosotros solo vemos las apariencias, solo vemos lo externo, pero nosotros no podemos leer las intenciones del corazón. Pero esta mezcla, hermanos, la escritura nos enseña que no va a durar para siempre, que tiene un límite que está fijado por Dios. La palabra nos asegura que cuando Cristo regrese, ejecutará una separación que es perfecta, una separación que es infalible.
En ese día, toda religión vacía, toda máscara, eh, lo que se dice de labios para afuera se va a desmoronar. Las vidas de doble moral van a quedar al descubierto. La fe sincera de los humildes será reconocida ante toda la creación. Para quienes viven una vida oculta de pecado, pensando que nadie los ve, esta verdad, hermanos, debería hacerles temblar. A Dios nadie lo puede engañar. No existen palabras bonitas, una buena reputación eclesiástica. Él conoce perfectamente lo suyo. Él sabe quién tiene peso real y quién está vacío por dentro. Él conoce los corazones. Y por otra parte, para los verdaderos hijos de Dios, esta separación futura trae un alivio, trae un consuelo que es inmenso. En este mundo caído, hermanos, para un creyente sincero, es muy doloroso convivir con la burla, con la maldad, con los valores corrompidos de la sociedad. Nos atormenta todo esto. Saber que nuestras batallas diarias, hermanos, contra el pecado, que nuestras lágrimas en la intimidad de la oración, que nuestra fidelidad silenciosa es vista por el Padre, eso nos debe dar fuerza para seguir adelante. Viene el día en que toda la familia de Dios, como lo decíamos en la clase anterior, va a ser reunida en un hogar perfecto, donde nunca más vamos a sufrir por el pecado, la maldad, por el dolor de las despedidas. Y es vital comprender que esta separación definitiva que va a haber al final del tiempo, hermano, quiero decir algo primero. La puerta de la gracia está abierta. El Evangelio nos invita con amor al arrepentimiento, pero el día del juicio marcará el final de toda oportunidad. Una vez que el Señor dicte su sentencia, se abrirá un abismo eterno que nadie podrá cruzar. Por eso, el hábito humano que tenemos nosotros de procrastinar, de dejar la búsqueda de Dios para después, es la trampa más peligrosa que tiene el alma. La vida es frágil y el juicio es seguro. Hoy tenemos la vida, mañana quizá no, pero si hay algo seguro es que habrá un juicio final. Así que la pregunta que nos vuelve a confrontar es, ¿estás realmente preparado para ese día? ¿Estás firme sobre la roca que es Cristo o sigues confiando en tus propios esfuerzos y en tu propia manera de pensar, de ver la religión, de ver la relación con Dios? ¿Cuál es tu apoyo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Es algo que debemos preguntarnos constantemente. Ahora, el juicio final será un día de separación, como lo venimos diciendo, pero para los hijos de Dios también será un día de reunión, de victoria, de gloria. Por eso, ahora debemos considerar, hermanos, la maravillosa promesa que está contenida en esas palabras de Juan el Bautista. Dice que el Señor recogerá su trigo en el granero. Y el anuncio de la palabra no solo llama a la seriedad con este tema, sino que nos regala una promesa. El Señor recogerá su trigo en el granero. Y quiero que nos detengamos por un momento en esa palabra, es importante. Dice que su trigo. Esto nos habla de propiedad, de que le pertenecemos a Él. Los creyentes no somos huérfanos espirituales, no estamos abandonados a nuestra suerte. Nosotros fuimos comprados por un precio infinito, pagado
en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos guardados por la mano poderosa de aquel que pagó ese precio. Jesús conoce cada grano de trigo por su nombre. El Señor conoce tus miedos, el Señor conoce tus debilidades, el Señor conoce tus dolores de salud, el Señor conoce tus heridas familiares y Él conoce aún esa fe tuya que aunque a veces tiemble, aunque a veces es débil, es real, porque Él mismo sembró esa fe en tu corazón. Y Él promete que ni uno solo de sus granos de trigo verdadero se perderá o será olvidado el día del juicio final. Así que, hermano, quiero que pensemos por un momento en cómo se manifiesta este tierno cuidado de Cristo en las distintas etapas de nuestra vida. Y lo primero, hermanos, es que el Señor se deleita en nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Nuestra unión con Jesús es una unión tan firme, tan fuerte, que ni nuestros tropiezos diarios pueden romper esa unión que existe con Él. Dios ya conocía nuestras debilidades desde antes de salvarnos, desde antes de llamarnos a seguirle. Y quiero que pensemos, hermanos, en un padre que ama mucho a sus hijos, padre que ama a su hijo pequeño, que apenas está aprendiendo a hablar. Eh, este niño tartamudea al pronunciar las palabras, el padre no se enoja con esto. Al contrario, él se sonríe, se enternece de que el niño no pueda pronunciar sus palabras, de su torpeza, pero se alegra con el esfuerzo que el niño hace por decirle papá, por expresarse, ¿verdad? De la misma manera, nuestro Salvador recibe con agrado tus oraciones débiles, tus cantos imperfectos, eh, tus sinceros esfuerzos por servirle, tanto en la iglesia como en tu contexto social. Si caes, la gracia del Señor te levanta. Si te desvías, el tierno amor del Señor te trae de vuelta. Ahora, el Señor también nos cuida en cada detalle de nuestro camino. Absolutamente todo lo que pasa en la vida del creyente está bajo el control amoroso de Dios. Esto es algo que repetimos mucho, algo que pronunciamos mucho acerca de la soberanía de Dios, pero algo que olvidamos mucho. Hermano, los ángeles de Dios cuidan al pueblo de Dios. La Trinidad entera, el Dios Trino, camina con nosotros. Nadie puede tocarnos sin el permiso del Rey que gobierna todas las cosas. Y todas las cosas que nos suceden, dice la Escritura, que cooperan para nuestro bien eterno. Si todas las cosas cooperan para nuestro bien, quiere decir que Dios gobierna todas esas cosas, porque Él quiere formar la imagen de su Hijo en nosotros, quiere tallar a Jesucristo en nosotros. Y si Él permite muchas veces que nosotros pasemos por momentos de dolor, de aflicción, de poda, no es para destruirnos. Él lo hace para hacernos un trigo maduro, para que demos fruto. Ahora, otra cosa, y creo que en algún momento hablamos también de este tema, es que Él está con nosotros en el momento de la muerte. El final de la vida terrenal muestra un contraste muy tremendo. Para aquel que no cree, que está apartado de la gracia de Dios, la muerte que hace cerrar la última puerta de esperanza. Esa persona que no se arrepiente, estando viva, cuando muere, queda en completa oscuridad, sin ninguna esperanza. Pero para el grano de trigo, hermanos, la muerte es un momento que está guardado por Dios. Ninguna enfermedad, ningún accidente, ningún mal puede quitarte la vida antes de que el Señor decida que estás maduro para ir a su presencia. En el lecho del dolor,
Hermano, los brazos de Dios te sostienen. Cuando tú cierras los ojos en este mundo, la muerte no te destruye. Al contrario, allí es donde se abren las puertas del cielo para estar con tu Salvador para siempre. Otra cosa también es que el Señor nos asegura la victoria en el día final. Cuando el mundo llegue a su fin, cuando todas las cosas eh, sean quemadas, pasadas como por fuego, dice, cuando suene la última, o más bien la trompeta de Dios, los hijos redimidos no van a tener miedo. El juicio no es un motivo de terror. El fuego de la condenación no va a tocar a los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a ser recibidos con honores. Sus cuerpos serán transformados, glorificados y van a estar viviendo con su Salvador, con su Rey, para siempre. Y toda esta maravillosa seguridad, hermanos, se sostiene en una verdad teológica firme. Un verdadero hijo de Dios, alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios, nunca, nunca se va a perder. Hermanos, ¿cómo podría Jesús amar tanto a los suyos como para morir por ellos en la cruz y luego dejar que el enemigo los arrebate al final del camino? Y quiero que también pensemos en una ilustración. Pensemos que eres testigo de un naufragio y ves que en ese naufragio hay un niño indefenso luchando por su vida, a punto de hundirse en el mar, de ahogarse, y tú conmovido por lo que ves, arriesgas tu propia vida y te lanzas al agua, empiezas a nadar con todas tus fuerzas, logras sacar al niño, lo llevas a la orilla. ¿Acaso tú lo dejarías ahí tirado después de que lo salvaste para que muera allí en la orilla? Bueno, yo creo que no lo harías. Yo creo que tú lo coges en tus brazos, corres al hospital y no te vas a ir hasta que sepas si ya quedó a salvo ese niño. Ahora, si nosotros, siendo humanos, personas que fallamos, haríamos esto por una persona, por alguien que nosotros rescatamos, ¿cómo podemos pensar que el Señor Jesús nos va a rescatar para luego abandonarnos? Él nunca deja su obra a media. Recuerden que lo que Él empieza, Él lo termina. Nosotros somos muy inconstantes, nosotros empezamos muchas cosas y las dejamos a media, pero el Señor nunca deja a medias lo que comienza. A los que ama, los ama, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Siempre los amará. El Señor dice en Juan 10, dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. La perseverancia del creyente descansa en la preservación de Cristo. Es Cristo quien preserva a los que salva. No seguimos nosotros a Cristo, hermanos, porque somos fuertes. Si fuera por nuestras fuerzas, ya nos hubiéramos perdido. Nosotros seguimos adelante porque es Cristo quien nos sostiene. Y si hoy te sientes un cristiano débil, con una fe que a veces flaquea ante los problemas, no debes animarte. Recuerda, hermano, que fue el Padre quien te eligió. Recuerda que el Hijo que murió y resucitó intercede por ti. Y recuerda que el Espíritu Santo de Dios te cuida. Y que todo el trigo, llegará sano y salvo a la casa del Padre Celestial. Esto es una gran esperanza. Esto debe llenarnos de gozo, de alegría, de descanso. Ahora, aunque estas verdades, hermanos, llenan de consuelo a todos aquellos que realmente pertenecen a Cristo, la Biblia también nos obliga
a que consideremos la otra cara de la realidad. El mismo Señor que promete recoger su trigo, también advierte acerca del destino que va a tener la paja. Y este mensaje, hermano, o más bien, no tanto este mensaje, un mensaje que sea verdaderamente fiel a la Biblia. No puede recortar las verdades incómodas, las verdades que muchos no quieren escuchar. No puede recortar las verdades porque muchas verdades no agraden a los oyentes. La misma palabra de Dios que nos detalla con tanto gozo el cielo, también nos advierte con el mismo peso sobre las pavorosas consecuencias de la condenación eterna. El infierno no es un invento de la iglesia para asustar a la gente. Fue el propio Señor Jesús quien habló del infierno muchas veces. Hizo con solemnidad, con reverencia, eh, de esa verdad que, hermanos, debe llamarnos a tener compasión por las personas. Debemos mirar eh, que muchos se pierden, que muchos creen que esto es un juego, ¿verdad? Y nosotros debemos tener un corazón tal que sienta esa misericordia, un profundo deseo de que nadie se pierda. Hermano, es necesario que nosotros desenmascaremos tres grandes mentiras que el enemigo muchas veces susurra hoy en la cultura para adormecer las conciencias. La voz del enemigo sigue allí repitiendo lo mismo que le dijo a Eva en el Edén. No te preocupes, ciertamente no vas a morir. Eso es lo que sigue repitiendo en esta vida. Muchos creen esa mentira del diablo. Muchos creen que la mentira de que el infierno no existe. Y quienes dicen que el infierno es un cuento o simplemente una metáfora exagerada, están contradiciendo al mismo Señor Jesucristo. Si rechazamos lo que la Biblia dice sobre el juicio, porque nos resulta incómodo, entonces tendríamos que rechazar toda la Biblia. El infierno es un lugar real, tan real como es la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Hay otra mentira de que el infierno es temporal, de que el alma se va a destruir y ya no pasó nada. Enseñan que el castigo va a ser por un instante, que Dios luego perdonará a todas las personas, no importa lo que hayan hecho en esta vida, y lo único que va a hacer es borrar el alma de la existencia. Pero esto es hacerle juego al enemigo. Al decir que la gente, es como decirle, hermanos, que a la gente, tranquilo, no es para tanto, no te preocupes. Lo máximo que va a pasar es que dejes de existir. La Biblia usa, hermanos, las mismas palabras exactas para describir la duración del cielo y del infierno. El cielo va a ser para siempre. Dice que el infierno va a ser un fuego inextinguible, o sea, también no se va a extinguir, es para siempre. Si el infierno no fuera eterno, eso tiene unas implicaciones. Significaría que el pecado contra un Dios que es infinito y eterno no es tan grave, que la muerte de Jesús en la cruz fue una exageración innecesaria. Lo más terrible del infierno, hermanos, es que es un lugar donde ya no existe ningún tipo de esperanza. Hay otra mentira de que el infierno existe, pero que nadie va a ir al infierno. Y es la idea popular de creer que Dios es tan blando que al final va a recibir a todos de manera automática, o sea, no importa, vengan todos a mi cielo, pero el mismo Jesús desmiente esto cuando enseña que hay un camino que lleva a la perdición, que es un camino espacioso, que muchos caminan,
por allí, por su autosuficiencia, por amor al pecado. El mismo Señor que hoy te dice con mucho amor, ven, será el que un día dicte la sentencia justa y le diga a algunos, apártense de mí, nunca los conocí. Hermanos, Jesús, el Señor, el Dios encarnado, son imágenes muy fuertes acerca del infierno. Él habló del gusano que no muere, él habló del llanto, él habló de las tinieblas, del crujir de dientes, para mostrarnos que la condenación será un estado de sufrimiento real, consciente, donde la memoria y la conciencia van a recordar cada oportunidad de salvación que se rechazó en esta vida. Imagínense sufriendo y recordando todas las oportunidades de salvación que tuvo en esta vida esa persona y que no quiso aceptar. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos hablar de este tema del juicio, del infierno? Hablar de esto no nace de un deseo de asustar por asustar, o de querer ser duro, o de creer que hay una élite superior y una élite inferior. Ese, hablar del infierno y del juicio final es realmente un acto de amor, es un acto de compasión. No sé si les había hablado de una ilustración. Si tú vas pasando a medianoche por la calle, vas al lado de la casa de tu vecino, ves que se está quemando la casa, que la familia está durmiendo. ¿Qué crees que sería lo más amoroso? Eh, Caminar despacito, hablar pasito para no interrumpir a las personas que están durmiendo mientras la casa se quema. Yo creo que eso no sería lo más amoroso. O sea, lo más amoroso es correr a esa casa, tocar, romper la puerta con violencia, gritar con fuerza, fuego, salgan de allí, salven sus vidas. Y de la misma manera, hermanos, advertir sobre el infierno es un acto de amor pastoral, es buscar despertar las conciencias que se encuentran dormidas para que éstas huyan del peligro y se encuentren con aquellos brazos abiertos de Jesús. Jesús es el refugio eterno, Jesús es el refugio seguro. Así que tengamos mucho cuidado de no fabricarnos un Dios a nuestro gusto, a nuestra imagen y semejanza. Un Dios que sea puro amor sentimental, un amor romántico, pero sin santidad. Un Dios que no distinga entre el bien y el mal. Crearnos un Dios que no haga justicia. Ese Dios no existe, hermanos. Ese Dios es un ídolo que inventa el hombre para calmar eh, el miedo a la condenación, para acallar su conciencia. El único Dios real es el Dios santo de la Biblia. Aquel Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Un Dios que es amoroso, pero un Dios que es santo y justo. Ahora, hermanos, ya para terminar, para llevar esto directamente a nuestras vidas, yo quiero que meditemos en 4 cosas que hemos llevar hoy en nuestro corazón. Y lo primero es entender que estas verdades o estas cosas son reales y verdaderas, más bien. Así que no te dejes anestesiar por el ritmo de este mundo. El enemigo quiere que tú vivas atrapado únicamente en los problemas de dinero, en los afanes del trabajo, en los entretenimientos diarios, como si esta vida fuera lo único que existe. Pero el juicio, el granero de Dios,
y el fuego eterno son realidades que vienen en camino. Necesitamos despertar y empezar a vivir cada día de nuestra vida con la mirada puesta en la eternidad. Lo segundo es que entiendas que esto tiene que ver contigo de manera personal. Es muy fácil escuchar, por ejemplo, este mensaje, pensar en los pecados de otras personas, en los errores del cónyuge, en el familiar que está apartado, en lo mal que está el mundo, pero la eternidad se define a solas con Dios. Tú no vas a estar en el juicio detrás de tu familia o de tu iglesia. Tú vas a estar solo ante el trono de Cristo y nadie podrá responder por tu alma. En este mismo instante, ante los ojos del Creador, tú eres trigo precioso o eres paja vacía. O sea que debemos examinarnos. Otra cosa, hermano, entiende que si deseas ser hallado entre el trigo, el Señor Jesús está totalmente dispuesto a recibirte hoy mismo. Y aquí brilla la hermosura del Evangelio, hermano. Dios anhela que su granero celestial esté lleno y quiere llevar a sus hijos a la gloria. El Señor mismo nos dice en el libro de Ezequiel: yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y viva. Vuelvan de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir? Así que si hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, te das cuenta de que has estado viviendo como paja, apoyado quizá en la religión externa, en pecados ocultos, en indiferencia espiritual. Recuerda que la puerta está abierta. El mismo Señor Jesús, que un día será el juez, hoy está extendiendo sus manos, esas manos que fueron heridas en la cruz, y Él está diciendo: vengan todos aquellos que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Así que si te has hallado que es una fe que realmente no es verdadera, ¿qué debes hacer? Pues venir a Él, arrepentirte con sinceridad. ¿Y qué va a hacer la gracia de Dios? Transformarte en trigo precioso. Ahora, si ya has puesto tu vida en las manos de Cristo, si tú eres un verdadero creyente, bueno, Él jamás te dejará perder. Y este es un abrazo de consuelo y de paz para la iglesia. El Evangelio también le habla a la iglesia, a los verdaderos creyentes. Si tú eres hoy trigo del Señor, si tú realmente has experimentado una transformación, si estás lleno del Espíritu de Dios, puedes caminar por este mundo con confianza total, echando fuera todo miedo. Los brazos de Dios te están rodeando. La mano que fue clavada en la cruz te protege. La sabiduría infinita que creó el universo se ha comprometido a llevarte a salvo hasta el día final. Hermano, si tú eres un verdadero creyente, tu fe puede ser pequeña, tus fuerzas pueden ser pocas, tus caídas muchas, pero descansa en Jesús, porque el Señor te eligió, el Señor te llamó y el Señor te va a sostener. Cuando llegue el gran día de separación final, tú puedes tener la certeza absoluta de que no serás apartado para juicio, sino que serás recogido con mucha alegría por tu Salvador. ¿Y para qué? Para vivir para siempre en el granero eterno de Dios. Amén.